Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En una tarde fría que envolvía Estambul con un aire casi cinematográfico, una escena presenciada por pocos pero comentada por miles empezó a tomar forma frente a un edificio silencioso, donde el actor Gökberk Demirci reside desde hace meses. Aquella tarde, que parecía no tener nada especial, cambió por completo la percepción del público sobre su historia con Özge Yaz, una historia que muchos creían enterrada bajo capas de silencio, orgullo y heridas que nunca llegaron a cerrarse del todo. La figura de Özge apareció en la entrada del edificio como un susurro que la ciudad no esperaba. Envuelta en un abrigo largo y oscuro, casi como si quisiera ocultarse del mundo, avanzó con pasos lentos hacia una puerta que conocía demasiado bien. Su bufanda cubría la mitad de su rostro, pero no lo suficiente como para esconder esa mezcla inconfundible de nostalgia y ansiedad que la acompañaba. Parecía debatirse entre el impulso de tocar el timbre y el miedo a escuchar lo que pudiera haber al otro lado. Finalmente llamó. El sonido reverberó en el pasillo, y después de unos segundos que parecieron eternos, la puerta se abrió. Al otro lado apareció Gökberk, desarmado, sorprendido, incapaz de encontrar de inmediato palabras que pudieran contener todo lo que ese momento despertaba en él. Özge, ¿qué haces aquí? Susurró con una voz que no lograba disimular ni la inquietud ni la emoción contenida. Ella levantó la mirada, vulnerable y decidida a la vez. No vine para discutir. Solo necesitaba verte. Un silencio denso se instaló entre ellos. Los dos parecían escuchar más sus propios latidos que la lluvia que empezaba a golpear el pavimento. Quienes estaban cerca aseguran que el ambiente se volvió tan tenso que hasta el aire parecía vacilar entre moverse o quedarse suspendido. Según allegados de la expareja, llevaban semanas sin cruzar palabra tras una discusión que marcó un antes y un después en su relación. Una grieta emocional que ninguno había logrado reparar. Sin embargo, algo la empujó a pararse frente a esa puerta, quizás la necesidad de cerrar un capítulo o tal vez el deseo inconsciente de abrir uno nuevo. Gökberk, todavía procesando la sorpresa, abrió la puerta de par en par e hizo un gesto suave invitándola a entrar. Pero ella no avanzó. Sus ojos se perdieron en el interior del apartamento, un lugar lleno de historias, risas que parecían venir de otra vida y objetos que aún conservaban la sombra de lo que fueron como pareja. A veces uno no está listo para regresar a los sitios donde alguna vez fue feliz, le confesó después a una amiga cercana. Gökberk dio un paso hacia ella, con expresión quebrada. No tienes que quedarte fuera. Esta fue tu casa. Ella sonrió con una tristeza tan silenciosa que dolía verla. Ya no lo es, Gökberk. Pero necesitaba ver que aún la abrirías para mí. Se quedaron así frente a frente inmóviles, como si el tiempo se negara a seguir adelante. Solo la lluvia, cada vez más intensa, les recordaba que el mundo continuaba fuera de aquella burbuja emocional. Testigos afirman que tras retirarse, Özge permaneció varios minutos frente al edificio sin moverse. Algunos aseguran que lloró, otros dicen que simplemente contemplaba el cielo buscando respuestas que no llegaban. Mientras tanto, dentro del apartamento, el actor pasó horas con la puerta entreabierta, como si su mente no pudiera aceptar que ella ya no estaba allí. La repercusión en redes sociales fue inmediata. Miles comentaron que la escena parecía sacada de uno de los dramas televisivos de Gökberk, con esa mezcla de amor reprimido, despedidas inconclusas y palabras que duelen más cuando no se dicen. Y como si la vida quisiera sumarse al guión, días después el actor publicó un mensaje que dejó a todos analizando cada sílaba. Hay puertas que se abren no para entrar, sino para despedirse con dignidad.
Mientras tanto, Ozge subió una historia acompañada de una melodía melancólica y un texto breve. A veces, quedarse afuera también es una forma de amar. Los medios turcos comenzaron a reconstruir minuciosamente lo ocurrido, analizando gestos, miradas, pausas. Cualquier pequeño detalle que pudiera arrojar luz sobre el enigma emocional que ambos actores estaban viviendo. Algunos rumores apuntaban a un intento fallido de reconciliación, otros hablaban de una despedida definitiva. Pero lo único indiscutible era la intensidad emocional que todavía los unía. Un integrante del equipo de la nueva serie de Gökberk reveló que al día siguiente el actor llegó al set visiblemente afectado. En una escena donde debía mirar a su coprotagonista con ternura, necesitó repetir la toma varias veces hasta finalmente admitir, frustrado: «No es ella». Días más tarde, Ozge decidió desaparecer unos días de la vida pública y refugiarse en la costa. Su amiga confirmó que necesitaba silencio, que lo que vivió frente a esa puerta fue una confrontación emocional que la dejó más desgastada de lo que imaginaba. Mientras tanto, los seguidores de ambos inundaron las redes con mensajes conmovedores. Algunos pedían que se dieran una segunda oportunidad, otros opinaban que tal vez había llegado el momento de seguir caminos distintos. Entre los miles de comentarios destacó uno que se viralizó rápidamente. El amor no siempre muere, a veces solo aprende a vivir en silencio. La historia dio un giro cuando se filtró un vídeo donde se veía a Gökberk caminando solo por un barrio donde ambos solían pasar el tiempo. Se detuvo frente a una floristería, compró una rosa blanca y la dejó sobre un banco en el que habían compartido tantas conversaciones. Un gesto simple pero lleno de simbolismo. Pocas horas después, como si existiera un hilo invisible conectándolos, Ozge publicó otro mensaje. No todas las puertas deben cerrarse. Algunas solo necesitan tiempo. Medios especializados afirmaron que, tras ese mensaje, el actor la llamó. Según una fuente cercana, la conversación fue breve pero intensa. No sé hacerlo bien, pero sigo aquí, le habría dicho él. Yo también, pero desde lejos, habría respondido ella. Desde entonces ambos mantienen un diálogo silencioso a través de publicaciones cargadas de nostalgia y mensajes enigmáticos. Su historia se convirtió en símbolo de esos amores que, aunque terminan, siguen respirando en algún rincón del corazón. Expertos en lenguaje corporal analizaron las grabaciones del encuentro y coincidieron. La forma en que él la miró al abrir la puerta revelaba claramente que su historia no estaba completamente enterrada. Y días después, Ozge fue vista caminando sola por la orilla del Bósforo, escuchando una canción sobre segundas oportunidades que repetía una y otra vez. El público comenzó a notar un cambio en ambos. Gökberk empezó a publicar reflexiones sobre renacer del dolor, mientras que Ozge compartió una fotografía desde un balcón con un mensaje esperanzador. Sus seguidores interpretaron estas señales como un posible acercamiento futuro, quizá cuando las heridas dejaran de doler. Y así la historia de esa puerta, una puerta que se abrió, pero que nadie se atrevió a cruzar, sigue fascinando a quienes creen que hay amores que no terminan, solo se transforman. ¿Será esa puerta la misma que algún día volverán a cruzar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Si te gustan este tipo de análisis profundos sobre celebridades turcas, no olvides suscribirte a Kepap, activar la campanita para no perderte ningún contenido y si quieres apoyar aún más al canal, haz clic en el botón unirse. Tu apoyo permite que sigamos trayendo historias exclusivas y detalladas como esta. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.